Buenas noches, amada familia en Cristo Jesús. Que el Señor te haya dado un día lleno de bendiciones, de cosas grandes en este año tan esperanzador es la palabra que tenía en mi mente, que cada uno de nosotros tenemos. Después de un año tan difícil, pero lleno de bendiciones. Año difícil, pero lleno de bendiciones. Empezamos hoy tenemos 4 de enero del año 2021, con corazones llenos de confianza en el Señor, llenos de esperanza en este bendito año de la recuperación. Así que tenemos mucho que hablar. Queremos en el nombre de Jesús poder seguir como cada lunes de cada 15 días con estos temas familiares, y hoy nuevamente junto a mi esposa tenemos el privilegio, la bendición de poder darte una palabra de bendición, de sustento en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, nuestros amados hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, y con todo el corazón les deseamos que este año sea próspero en cada uno de ustedes, y todos los deseos que tengan en su corazón, que se los pongan al Señor delante de Él, y en el nombre de Jesús que se les cumplan, mis hermanos. Aleluya. Así que iniciamos en esta noche, en este año, con todas las energías, iniciamos con todo, y siempre poniendo este espacio en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta noche. Vamos a orar, por favor. Padre que estás en gloria, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas, Señor, un nuevo año, Padre bendito, lleno de sueños, de metas, Padre bendito, de planes, que cada uno de ellos lo ponemos delante de ti, Señor, buscando tu aprobación, pero sobre todo buscando hacer siempre tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta acá, iniciando un nuevo ciclo en tu nombre, sabiendo que tú vas siempre delante de nosotros, delante de tu pueblo, Padre bendito. Ponemos este tiempo, Señor, delante de ti, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá y poder compartir tu palabra, Señor, que alimenta, que consuela, que edifica. Bendice a tu pueblo allá en sus casas, bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada integrante de cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos, Padre, que tú tienes cosas lindas y hermosas para cada uno, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Como cada lunes de cada 15 días, venimos desde ya en marzo del año pasado trayéndote un tema familiar, basado por supuesto en la palabra del Señor, pero siempre enfocado en la familia, por supuesto en el matrimonio. Vemos lo importante que es el matrimonio en sí, en la sociedad, porque el matrimonio, dice, es la base de la sociedad, la base del hogar, la familia es la palabra, ¿verdad? La familia es la base de la sociedad. Pero ¿cómo inicia una familia? Por medio del matrimonio. Allí es como inicia una familia. Vemos lo importante de la familia en la Biblia, lo importante del matrimonio en la Biblia. Para el final de los tiempos, que ya estamos viviendo todas estas situaciones muy similares al tiempo de Noé, que habla la palabra, al tiempo de Lot, vemos cómo esas mentes malignas, trastocadas por los planes del enemigo, han venido por medio de pensamientos, ahora por medio de leyes, a trastocar lo hermoso que es la familia, o lo hermoso que es el matrimonio. Vemos todas estas situaciones de la ideología de género, del matrimonio igualitario. Vemos cómo se ha perdido la esencia de lo lindo, lo hermoso de la familia, por supuesto, del matrimonio.
Vemos el matrimonio, la familia tan importante que es, que vemos a nuestro Señor Jesucristo naciendo de un matrimonio, o tal vez naciendo en un matrimonio, no creo que es la palabra, porque sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo es eso que viene en el núcleo familiar? Esto es una luz tan hermosa, tan importante que está en la palabra, porque no sé, bien pudo haber nacido como en estos tiempos de una madre soltera, o como está la situación ahora, de un padre soltero. Pero no, en los planes de Dios, en los planes del Padre, nos da esta figura tan hermosa, que Él viene a nacer en un núcleo familiar, un núcleo de papá y mamá. Y por supuesto la Biblia nos enseña que tuvo hermanos. Y vémoslo en esa figura tan linda que viene a ocupar nuestro Señor Jesucristo en un matrimonio. Nuestro Señor Jesucristo figura de la base del hogar, de la base de la familia, como en la figura tan hermosa del gozo. Nuestro Señor Jesucristo es gozo, Él da gozo, Él es amor. En el matrimonio vemos cómo Él vino a ser parte de esta familia tan hermosa, conformada por José y María y todos sus hermanos. Vemos allí en los inicios ministeriales del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 2, aquel problema en aquel entonces en las bodas de Caná. Cuando se terminó el vino, vemos ese vino en la figura del vino, el vino natural, o el vino, el gozo, pero el gozo, ese vino que estaba en esa casa, el gozo que el mundo da. Luego sucede esto, sabemos el contexto de esta historia, llenan los cántaros, llenan esas jarras con cántaros de agua, y este vino, esta agua se convierte en vino. Pero este vino ya es como aquel canto de aquellos hermanos que hay vino celestial. Este vino ya tiene esa figura del vino o el gozo que solo Cristo nos puede dar. Y la figura de que ese vino se transformó ese vino fue producto de las jarras que llenaron con agua. Y el agua sabemos nosotros que es la palabra de Dios. En un hogar, en una familia, donde vemos que de inicio en esta casa las cosas como que empezaron a complicarse, así como en dado momento hemos pasado. Y yo no sé si todos los matrimonios, yo me atrevo a pensar que sí, hemos pasado o pasan por problemas, por adversidades, por situaciones, así como hermosas también, por supuesto, con situaciones negativas de toda índole. Vemos que de alguna manera el matrimonio se torna difícil algunas veces. O diríamos, el matrimonio no es tan fácil llevarlo, pero yo te digo también, no es tan difícil. En el nombre de Jesús, cuando somos guiados, cuando cumplimos con los principios bíblicos, cuando tenemos a Cristo como centro de nuestra casa, definitivamente las cosas van a ser diferentes. Así que en esos momentos difíciles que todos hemos pasado, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra del Señor. Fíjate que en un hogar, llamémosle en un matrimonio, allá en Génesis 2, no sé si tú lo tienes ahí, Génesis 2, creo que sí, es donde dice Génesis 2 y verso 3 o 4, ¿lo tienes? Sí. 24, 25. Ajá. Amén, dice así: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Dice la palabra, estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Mira, esto tiene bastantes puntos, bastantes espigas que podríamos sacar de allí, bastantes figuras. Pero cuando dice la palabra, estaban desnudos,
¿En qué momento podemos encontrarnos nosotros en una figura desnudos? Nos puede hacer falta un montón de cosas. Cuando decimos estamos desnudos, por supuesto, sin cobertura, pero lo que me refiero ahorita que en esa figura de desnudos podemos estar careciendo de muchas cosas. Así es, yo pienso, como siempre sabemos, ¿verdad? Que en un matrimonio es una escuela porque cuando nosotros nos casamos, nosotros solo venimos con los consejos que nos han dado, no por experiencia, no porque ya lo hayamos vivido. Por supuesto, en otras ocasiones cuando ya han venido de otro matrimonio, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí hablamos cuando los dos han estado solteros. Entonces vemos que el matrimonio es una escuela, ¿verdad? Entonces ahí vamos pasando diferentes situaciones. Y como tú dices, ¿verdad? Yo pienso la palabra desnudos es, por ejemplo, que nos haga falta cualquier cosa, ¿verdad? Podemos hablar algo físico, por decir. En nuestro hogar tal vez podemos hablar un cuarto pequeño o así, pero si nosotros nos amamos, ¿verdad? Y por supuesto tenemos en el centro al Señor Jesucristo, hermanos, aunque nos falte todo, pero tenemos lo principal. Podemos hablar de desnudez, carencias. Vamos a generalizar. Cuando alguien está desnudo es porque no tiene ropa. Y yo sé que a ninguno nos gusta permanecer desnudos, pero ni siquiera en la casa. Ni siquiera en la casa. Y claro, ellos están en esta figura de desnudos allá en el Edén, pero yo te estoy hablando de una manera en el hogar, en la familia, esa desnudez, carencia puede ser una carencia en lo económico. Estaban padeciendo de otro tipo de desnudez en carencia de salud, por supuesto. O sea, les hacían mira, ellos ahí en el Edén tenían de todo. Tenían sus animalitos, su comida, estaban hechos en ese momento, en ese tiempo. Pero yo trayendo aquí a la actualidad una figura de desnudez, diríamos carencia de todo tipo. Tal vez en los planes que ellos tenían o en los planes de un hogar, de una familia. Mira, mi amor, cuando nos casemos vamos a trabajar y vamos a comprar una casa, vamos a comprar un carro, vamos a tener hijos. Y tal vez en el momento pasan los años y hay cierta desnudez. No sé si me estoy dando a entender esa desnudez llamada carencia. O sea, me refiero de que no se han cumplido esas metas, la casa, el buen trabajo, los hijos. Entonces, cuando la palabra dice y no se avergonzaban o no estaban avergonzados, en el original esa palabra avergonzar significa desilusionado o desilusionar. Mira, el tema de esta noche creo que no lo habíamos dado, es recuperando el deleite. Este es el tema de esta noche. Mira, este año hay tantas cosas, tantas situaciones que en el nombre de Jesús vamos a recuperar. Pero fíjate que, por supuesto, con presencia de Dios. Pero lo que te decía, en este recuperando el deleite, en este tema lo aplicamos a la familia. En este espacio, mejor dicho, lo aplicamos a la familia. Cuando hablamos de familia, por supuesto que tenemos que hablar de matrimonio. Tenemos que hablar de hijos y todo lo que es parte de la familia o de una familia. Entonces te decía, cuando dice estaban ellos desnudos, ya me recordé, es que te estaba hablando y tenía una palabrita aquí. Desnudos significa en el original estéril. En el original significa esa palabra desnudos, significa estéril o esterilidad. Entonces vemos en dado momento un matrimonio estéril en toda área, no solo en lo biológico, en el sueño de papá y de mamá cuando forman una familia de tener hijos, sino estéril en toda área. Entonces ellos, diríamos, estaban estériles
pero no se avergonzaban. Y vuelvo, avergonzar en el original significa, aquí tengo apuntado, es el 950, en el numeral 954 del hebreo, es buch, es desilusionado. O sea, le faltaban muchas cosas, pero no estaban desilusionados. En dado momento, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, empiezan a haber carencias. Muchas veces pasamos por esas etapas que, mira, son necesarias. Son necesarias estas etapas de, llamémosle, de vacas flacas. Es algo muy importante que yo veo, porque tú hablabas que también significa desilusión, ¿verdad? Desilusionar. Sí. Entonces, a veces nosotros como seres humanos, ¿verdad? Cuando en un matrimonio ya viene esto como que por añitos, ¿verdad? Como tú decís, ya la pesa. carencia, Sí. la esterilidad, la carencia, podemos decir económica, podemos decir falta de hijos por alguna razón. Entonces vemos que esto también viene afectando, como que ya hay falta de comunicación muchas veces. Entonces vemos que cada elemento que va pasando afecta tanto. Entonces yo veía la palabra desilusión, que cuando no, por ejemplo, no dialogamos y no alimentamos esto, ¿verdad? Entonces ya se vuelve una desilusión y ahí vamos al fracaso. Claro, por supuesto, vamos siendo conducidos, y esto es, cuando tú hablabas ir al fracaso, no es de un solo, sino es poco a poco. Entonces te decía desilusionado, y yo así ponía una interrogante aquí en este estudio. ¿Qué te ha desilusionado de tu casa? ¿Qué te ha desilusionado tal vez de tu familia? O si eres mamá que lleva, por decirlo de esta manera, las riendas en toda área de tu casa, o papá, por supuesto también, o en el hogar formado por papá y mamá, ¿qué te ha desilusionado de tu casa? Cuando hay una desilusión, hablemoslo en la familia, en el matrimonio, entonces se pierde ese deleite. Vuelvo, por eso el tema, recuperando el deleite. Si tú quieres, lo pones recuperando el deleite en el matrimonio, recuperando el deleite en el hogar, o recuperando el deleite como sentido a la vida, en lo individual, en lo personal. Fíjate que en Génesis 18, verso 12, vamos a ver un caso ahí que va a colación con eso. Entonces te digo, en el nombre de Jesús tenemos que, con ayuda del Señor, tenemos que recuperar ese deleite, llamémosle, ahí donde estuvo en el Edén, ese deleite llamado primer amor. Ese va a ser un tema ahí más adelantito que vamos a dar en el primer amor que se tiene o que se tuvo. ¿Tú tienes Génesis 18:12? Dice, y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Mira, aquí vemos cuando el ángel de Jehová, o ángeles, visitaron a la familia de Abraham, el padre enaltecido. En ese entonces viene y hablan con Sara, y Sara le dice, mi marido, mi esposo, no sé cómo dice ahí, mi marido es viejo, y yo también. Y ella menciona algo, que a la edad que ellos tenían habían perdido el deleite. Aquí tiene aquí tiene muchas figuras. Una de ellas es el deleite. En una versión, ahí dice deleite, dice ahí, ¿verdad? En una versión dice el placer, dice aquí. En otra versión dice deleite. Y cuando hablamos de este deleite, la figura tiene una figura que significa placer también. Por supuesto que ellos ya estaban viejos y habían perdido ese deleite en el área sexual. Eso es una de las figuras que tiene. Ya no podían, Abraham ya no podía engendrar. Ella ya su matriz estaba seca, ya digámosle, en el paso del tiempo, en lo que el ser humano va padeciendo, pues. Me recuerdo un tema que daba la otra vez de lo que nos enseñaron en la escuela, que el hombre nace, crece, se reproduce
y muere. Y yo una vez escuché a dos señoras que hablaban y decían, ay no usted, a mí ya solo morir me falta, porque ya nació, ya creció, ya se reprodujo. Pero Sara ya estaba grande, ellos no se habían reproducido, ellos ya esperaban la muerte por la edad que tenían. Y dice, he perdido yo el deleite. Pero mira lo lindo cuando nos visita la presencia de Dios. Lo lindo cuando por medio de la palabra, por medio de una palabra profética, podemos recuperar aquello que incluso nosotros ya dábamos por perdido. Porque naturalmente Sara y Abraham ya estaban viejos. Ellos ya daban por perdido tener descendencia, tener un hijo. Pero vemos en Génesis 21 y verso 1. Vemos cómo esa palabra que nos dan, esa palabra que te han dado un día se va a cumplir. Amén, dice. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. En el capítulo 21 y verso 1 hay una palabra bien linda, desde inicio. ¿Tú la tienes ahí? ¿Será visitó? Visitó. ¿Y cómo dice? Y visitó Dios. Dice, el Señor visitó a Sara, como había dicho. Entonces vemos esta palabra, visitó. Y el Señor visitó. Cuando hablamos del Señor, por supuesto, sabemos quién es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Visitó, o sea, su presencia visitó a Sara. Podemos ver lo importante de la presencia del Señor. Quien va a dar el cumplimiento a la palabra profética, quien va a dar cumplimiento a las promesas, a lo que hemos recibido, es la presencia del Señor en nuestra vida. Eso es tan importantísimo. Y eso provocó que Sara y Abraham, por supuesto, recuperaran el deleite en la vida. O el placer, como dice una versión. Y cuando hablamos aquí de deleite y placer, mira, ahora que está tan de moda y pierde uno y se preocupa uno cuando pierde el sentido del gusto o del olfato. Mira cómo cuando uno ha pasado por esas gripes, aunque ahora ya este virus, esta pandemia, cuando uno pierde el gusto porque ya no tiene la sensación en la comida. Lo rico vamos a ver, el paladar. Cuando perdés el paladar, perdiste el deleite en comerte un trozo de pastel de chocolate, o fresas con crema, o X comida. Entonces, ¿qué pasa? Ya no querés comer. No le sentís, se te va el hambre también. Y si por ahí tenés un poco de hambre, porque se le perdió el paladar, se le perdió el gusto, se perdió el placer. Y así puede ser en toda área de nuestra vida. Cuando perdemos la presencia de Dios, cuando perdimos el sentido a la vida, y ese sentido a la vida nos lo da el Señor Jesús. Perdimos el placer de vivir. He ahí porque vemos tantos suicidios. Ahí porque vemos tantas personas que se quitan la vida, tanto espíritu de muerte, tanto espíritu de depresión, que se aprovechó por alguien que por supuesto le dio entrada por medio, ya no quiero vivir, ya le perdí el gusto, el sentido, el placer a vivir. Y nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia apasionada, porque Cristo viene pronto. Pero Cristo viene por una novia que tiene placer, una novia que tiene deleite cuando se acerca a Él, que tiene deleite cuando le busca, que se deleita alabándole, adorándole, buscándole. Diríamos una novia apasionada. Pero vamos más adelante. No sé si tú me ibas a decir algo ahí. Sí, yo pienso que en un matrimonio es muy importante esto. Por ejemplo, ¿verdad? Que si el esposo, él debe sentir deleite, el trabajar para poder llevar el sustento a su hogar, ¿verdad? Él tiene que tener el deleite de disfrutar a sus hijos, verlos crecer, atenderlos, porque sabemos que los hijos solo una vez son niños,
¿verdad? Luego van creciendo y creciendo, nunca más vuelven a ser niños. Y muchas veces el arrepentimiento, oh, mis hijos ya están grandes, ¿cómo no me los disfruté cuando eran pequeños? ¿Cómo no los llevé a tal lugar? ¿Verdad? Entonces vienen lamentándose de eso, ¿verdad? Entonces es muy importante. Lo mismo va para una esposa, ¿verdad? Que se deleite en ir de compras para la comida, por ejemplo, en preparar los alimentos, ¿verdad? Haciendo ese esfuerzo grande para que todo le quede bien, para que su familia se sienta tranquila, ¿verdad? Ya no solo hacerlo como, para que les guste, lo hice así, no, para que se sienta ese deleite, eso especial. Mira, muchas veces en la vida del ser humano, vamos a hablar en un minuto del hombre, a veces nos toca hacer algún tipo de tarea, llamémosle trabajo, que no muchito nos gusta en dado momento. Pero en lo personal, te digo, en lo personal yo, ya a mis 40 y tantos años de vida, me tocó hacer algunas cosas, siempre trabajo honrado, por supuesto, pero yo me deleitaba con el hecho de que iba a obtener un beneficio, llamémosle un sueldo. Y ese sueldo, ese dinero, me iba a servir para llevar el sustento a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y eso me alegraba, eso me causaba a mí deleite. Y también conozco a una mujer que me cuenta y me contaba que se deleitaba ahí planchándole la ropa al marido. ¿Por qué te ríes? Mira, hermano, cuando hablo de esto me recuerdo por cultura. En Latinoamérica antes creo que era más. Le tocaba a la esposa los quehaceres de casa. Y por lo menos, te digo, conozco a una mujer que hasta la fecha se deleita haciendo eso. Y no quiero decir su nombre, pero está aquí conmigo. Entonces, ¿pero por qué te digo eso? Es que yo te hablaba la figura de la novia del Cordero. La figura de la iglesia, te dije, una mujer apasionada, una mujer que con delicadeza, pero mira, entonces, si la figura del matrimonio es la iglesia con Cristo o Cristo con su iglesia, por supuesto que esa misma figura es para creo que lo dije al revés. Pero esa figura también es el hogar, la familia, el matrimonio. Entonces también en el hogar debe de haber un hombre apasionado. Cuando tú decías lleva el sustento, claro, ahora mamá también por situaciones tiene que trabajar, pero en los quehaceres de casa, por supuesto, una mujer apasionada preparando los alimentos, poniéndole la sazón que en cada casa o que tú, hermana, le das a la comida. Pero más que una sazón de pimienta, de cominos, de clavos, de especias. ¿O cómo es? Especie. Ya me confundo. Más que ese condimento, esa sazón se llama amor. Entonces, mira, ya la hicimos. Y no que al contrario, en dado momento empiezan a haber platillos voladores en la mesa. Pero salgamos un poquito de ahí, entre paréntesis, un poco de consejos allí, ¿verdad? Y si... Lisette Marroquín, Dios te bendiga, mamita, gracias por vernos, escucharnos. Me saludas a tu mami, por favor, Marinita, muchos recuerdos allí de hace bastante tiempo. A David, a mi hermano David Marroquín, saludos a toda la familia, saludos allá hasta. Abrazos, que tengan el mejor de los años, linda familia, los bendecimos hasta el norte de América, donde ustedes se encuentran. Dios los bendiga. Estábamos, te había dicho, creo yo, Cantares 2, del 4 al 6. Amén. Dice: Él me ha traído a la sala del banquete, y su estandarte sobre mí es el amor. Sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abraza. ¿Por qué te
tantos versos, hay tanto lindo que hablar de esta figura de los amados, que esté a su derecha y que me abrace. Pero mira, me voy a quedar donde dice, y me llevó a la casa del banquete. Cuando la palabra del Señor, sabemos lo que significa un banquete, pero en el original, banquete se dice yayin. Igual que aquel vino, ¿verdad? Que habla la palabra del Señor, ese vino celestial. Pero banquete en el hebreo también se dice yayin. ¿Y qué es ese banquete? ¿Qué es ese yayin? Tú lo puedes buscar en la Strong, está en la 3196 del hebreo. Pero ese yayin, ese banquete significa efervecer. Significa vino, como fermentado. Entonces diríamos, me llevó el amado, me llevó a la casa de la efervescencia. Ahorita que decía efervescencia, podemos ver que hay dos tipos. Yo no sé cuántos tipos de efervescencia, o por la comparación que te voy a decir ahorita, tal vez lo tratamos más adelante. Hay una efervescencia cuando le dicen a alguien, pareces Alka-Seltzer, para no decir marcas, porque es efervescente, y con esto creo que ya me di a entender, y ahí lo voy a dejar por el momento. Pero cuando habla de esta efervescencia, dice a la casa del deseo, a la casa del amor, donde hay sustento. Mira qué linda casa, y habla un montón de cosas bien lindas en este poema que dice, la amada me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Vemos una señal en esa casa. Y sabes, el enemigo reconoce autoridad, dice, en esa casa hay amor. En esa casa está el amor de Dios, y no va a entrar a esa casa, o va a ser derrotado por si intenta entrar el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero hablemos un poco de ese banquete yayin, de esa efervescencia. Mira, para que muchos, llamémosle productos o comida o frutas alcancen esa efervescencia, todos estos alimentos, llamémosle de esta manera, tuvieron que pasar por un proceso de pasar. Mira, me encontraba algo ahí hablando de la cebada. Tienen que pasar por un proceso de temperaturas altas y temperaturas bajas también. Esto va a ayudar a la fermentación. Entonces, cuando hablamos de temperaturas altas, podemos hablar de fuego, una temperatura alta, de calor, de caliente. Y yo sé que en el matrimonio pasamos por situaciones así como de ásperas, por situaciones duras, pues llamémosle desierto, llamémosle el calor de la prueba. Y en dado momento por temperaturas bajas. Por eso sacó aquel, ¿qué iba a decir? Aquel, ¿cómo se llama cuando uno es del mismo país? Aquel paisano, pingüinos en la cama. Hablando de temperaturas bajas, de la frialdad en el matrimonio, que falta de deseo, falta de amor. Mira, por eso lo lindo de que nuestra casa sea guiada por el Espíritu Santo. Porque de una u otra manera, por los problemas, nos vemos inmersos en esas situaciones de estos dos tipos de temperatura. Y por supuesto, cuando hablamos de temperaturas altas, también hablaríamos de ese amor, de esa pasión, la que nos llevó a ir delante de un ministro o de un juez, qué sé yo, cuando nos casamos. Pero fíjate que hablando que todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un plan perfecto del Señor. En Juan 2 y verso 10 nos habla, ahí yo creo que hablamos un poquito de inicio allá en las bodas de Caná, donde le dice el Señor Jesús al dueño de esta casa, a lo maestresala, si no estoy mal. ¿Tú lo tienes ahí? Juan 2 y verso 10.
Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Bueno, sabemos el contexto de aquí lo que sucedió en las bodas de Caná, pero diríamos ese vino Yajin, el mejor vino para el final. Por lo menos a mí esto me da una esperanza, y en el nombre de Jesús yo quiero ministrarle esperanza a tu casa, a tu matrimonio, que no es el fin. Ánimo en el nombre de Jesús. No es el final. Hay un vino mejor. Ya hablamos de vino, de temperaturas, esta pasión, esta delicadeza, todo hacerlo para amor, por amor, como un día lo hiciste o lo hicimos. Y si sigues, te iba a decir de igual manera, pero no. Si empezamos con mucho amor, que si nos casamos en la voluntad de Dios, tuvo que haber sido así. Ahora, yo no sé cuántos años tienes de casado o de casada, pero ese amor debió o debe de irse perfeccionando. Sí, algo que tú decías cuando uno tiene planes de matrimonio, luego vienen los sueños, las metas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, cuando nos casemos, vamos a comprar esto, vamos a hacer lo otro, pero cuando ya vienen estas situaciones, ¿verdad? Lo que hablábamos de las carencias, porque también hay carencia de confianza, ¿verdad? Hay carencia de muchas cosas. Entonces vemos que esto nos puede ir apagando, y el enemigo, ¿verdad? Viene y empieza a robarnos los sueños, las metas, lo que nosotros queríamos hacer, ¿verdad? ¿Qué te dice el enemigo? Ay, no, mejor no te hubieras casado, o eso ni lo vas a lograr hacer, ¿verdad? Pero como tú decías, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ahora, ¿verdad? Es el momento y lo podemos lograr. Amén. Es muy importante esto, y me recuerda un poquito lo que hablábamos de inicio. Cuando nos casamos, lo que tú dijiste, acabas de decir, no quiero redundar, pero teníamos esos sueños, metas, anhelos, como decía un anuncio antes aquí, casa, sueños, puntos. ¿Cómo era? Casa, carros, sueldos, puntos. Pero en dado momento caímos en esa esterilidad, en esa desnudez. ¿Te recuerdas lo que hablamos de Adán y Eva? Esa desnudez, esa esterilidad, como que empezamos a perder la esperanza, empezamos a perder el norte en nuestro matrimonio, empezamos a perder, vuelvo por el tema, el deleite, disfrutar nuestro matrimonio. Disfrutar aquello de que tú, varón de Dios, al regresar de tu trabajo, sientas que tu casa es un lugar de refugio. Te sientas alegre de ir a ver, regresar a ver a tu esposa, o si eres mamá, vives con tus hijos, de regresar a ver a tus hijos. Porque incluso muchas veces los hijos desilusionan a los padres. Así como los padres podemos desilusionar a los hijos. Por supuesto, esto de doble vía. Y ahí se perdió el deleite. Ahí se pierde ese deseo, lo que en dado momento te hace regresar a casa. Yo cuando veo, yo lo he testificado alguna vez, miraba a unas personas, a unos varones en un antro, digámosle. Yo tenía que pasar por ahí en horario de 7, 8 de la noche. Yo decía, ¿por qué estas personas no están en su casa? Sino prefieren estar o solitos bebiendo o acompañado de otro varón o qué sé yo. Y decía, ¿por qué no? ¿Será que disfrutan más estar aquí que en su casa? Entonces te decía, pero mira lo lindo, esos sueños, esas metas, ese deleite que te llevó a formar una familia, ahora en el nombre de Jesús lo vas a poder recuperar, hermano. Eso es algo tan lindo, es que es promesa del Señor, hermanos. No es que alguien, que un varón se haya inventado esto. Yo voy a decir que este año, es que es bíblico. Dice la palabra del Señor en Malaquías y está también en los evangelios, que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso habla
por medio del espíritu de Elías. La unción de Elías, esta unción nos habla de presencia de Dios. Entonces es una palabra que está escrita en la Biblia, la palabra profética más segura. Entonces yo no sé si te alegra esto, pero que vas a poder recuperar todo lo que pensabas o que el enemigo ya te había robado, te había quitado. Incluso sueños que dejaste en el olvido. Metas que ya ni te recordabas. En el nombre de Jesús, el Padre tiene preparado algo muy lindo para tu vida. Pero sigamos. Ahora vamos con principios bíblicos establecidos. En segundo libro de Crónicas 8:1. ¿Lo tienes ahí? Amén. Dice: y sucedió que al cabo de los 20 años en los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa. Mira, en otro verso, no sé en cuál está, pero está ahí en las Crónicas, o si no está ahí en la Biblia, dice claramente que Salomón construyó el templo. Luego, no sé si dice al cuánto tiempo exacto construyó su casa, pero aquí en este verso dice también, aquí está claro también que construyó el templo y su casa. Entonces vemos principios bíblicos ahí. Salomón traía un plan establecido para la construcción del templo. Este plan era establecido, fue dado a David, padre de Salomón, pero era un plan que nació en los cielos. Todo lo que iba a estar en el templo, pero vemos cómo Salomón se ocupó primero por construirle casa, por construirle templo a la presencia de Dios. Es ahí donde a veces nosotros metemos las extremidades, hermano. Perdón por decirlo de esta manera, quise decirlo de lo más bonito para no ofender, pero muchas veces ponemos nuestras prioridades en tratar de afianzar los cimientos de nuestra casa en nuestro intelecto. ¿De qué manera? Muchas veces decimos, yo me voy a graduarme de la universidad, ya me falta poco. Y mira, y el estudio no es malo, gloria a Dios por el estudio. O nos metemos tanto en la empresa, en el trabajo, en los negocios, y dejamos en segundo lugar, si bien le va a nuestro matrimonio, dejamos lo principal, que es la presencia de Dios. Entonces vemos cómo allí nos empiezan a salir las cosas mal. Vemos cómo, porque no estamos en el orden establecido de Dios, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre me recuerdo de San Mateo 22, 37, 38, donde habla del orden, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego dice en el 38, y el segundo mandamiento. Entonces te digo, darle el primer lugar a la presencia de Dios en nuestra casa. Si Jehová no construyera la casa, ¿verdad? Hemos hablado bastante de eso. Vemos en segundo libro de Crónicas 8. Ahí estábamos, ¿verdad? En el verso 15 y 16. Y no se apartaron del mandamiento del rey, tocante a los sacerdotes y a los levitas en cosa alguna, ni tocante a los almacenes. Así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón desde el día en que se echaron los cimientos de la casa del Señor hasta que fue terminada. Así fue acabada la casa del Señor. Pero empieza este verso, y no se apartaron de los mandamientos del rey. Y esos mandamientos del rey fueron dados por el rey David al rey Salomón. Y esos mandamientos se los dio a David, o al rey David, el rey de reyes y señor de señores. Principios establecidos en la palabra del Señor. Pero dice, y no se apartaron. Muchas veces empezamos en el hogar, en la familia, en los caminos del Señor, pero por los mismos problemas, situaciones difíciles que todos pasamos,
nos apartamos. Nos apartamos y vemos que aquí el rey Salomón construyó el templo y también le quedó ahí, era un hombre rico, ¿verdad? Para construir su casa. Pero dice, no se apartaron. Empieza a construir con esos mandamientos del rey. O sigue construyendo, o te diría, si no, retoma. Si te has alejado del Señor, si has puesto otras prioridades antes que el primer lugar a Dios, retoma esos mandamientos del rey. Busca su presencia, ponte a cuentas con Él y vas a ver cómo tu casa, cómo va a empezar a cambiar todas las situaciones ahí en tu casa. Todo eso que te había llevado a perder el deleite en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, lo vas a recuperar en el nombre de Jesús. Pero sí, por eso te digo, retomar o tomar esos planes divinos, planes que vienen de parte del Señor. Vamos, tú tienes ahí segundo libro de Crónicas 8:9. Pero mira, yo sé que muchas veces hemos perdido el deleite. Ya está sonando feo esto, ¿verdad? Y me pone incómodo. No sé si allá se oye feo. Creo que es la batería. Sí, ¿verdad? Bueno. Mi hijo, que es el que mira sonido, está recibiendo clases de la universidad ahorita. Yo creo que vamos a usar solo tu micrófono. Nos lo vamos a turnar. Y me empiezas dándomelo, por favor. Más de los hijos de Israel, Salomón no hizo esclavos para su obra, porque ellos eran hombres de guerra, sus capitanes escogidos, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Amén. Te quería decir algo, pero viene a colación con este verso que leías tú. Dice que Salomón no tomó en cuenta a los hijos de Israel, creo que dice, ¿verdad?, para la construcción del templo, porque ellos eran hombres de guerra. O sea, ellos no tuvieron nada que ver en la edificación del templo, y me imagino yo que tampoco en la edificación de la casa de Salomón, porque eran hombres de guerra. Entonces vemos que los hombres, y ahí entran mujeres por supuesto también, que son de guerra, no edifican. No edifican. Y ahorita vamos a hablar de la edificación, basándonos en la edificación de la casa. ¿Qué puede provocar guerra? No sé si ya me habías captado el zoom con esta palabra, pero mira, ¿qué puede provocar guerra? Yo sé que cuando se pierde la confianza en el hogar, cuando se pierde la confianza en el matrimonio, esto puede provocar guerra. ¿Y qué detonantes o qué puede provocar que se pierda la confianza en el matrimonio? Yo pienso que muchas veces tanto una infidelidad pueda ser infidelidad económica, ¿verdad? O como infidelidad matrimonial, ¿verdad? Eso puede causar mucho a que se vuelva guerra entre el matrimonio. Claro, mira, tú decías una infidelidad, y a veces pensamos, cuando se habla y tú hacías hincapié que era infidelidad, ¿por qué dijiste? Económica. Una infidelidad económica es cuando el varón, vamos a tomarlo de esta manera, es que esta es una de las funciones del varón, aportar para la casa. Claro, ahora mami lo hace también. Pero te digo, cuando dejamos de aportar, nos convertimos en infieles. Es un tipo de infidelidad en el matrimonio. O sea, cuando hablamos de infidelidad no se refiere únicamente a que él o ella como decimos aquí, se fue o se metió con otro o con otra, una infidelidad sexual. O sea, cuando alguno de las dos partes dejó de cumplir con su función en el matrimonio, se convirtió en un infiel. Así, nos convertimos en un infiel, y yo sé que eso provoca que se pierda la confianza.
Y claro, por supuesto, una infidelidad sexual es una de las situaciones muy difíciles para poder recuperar la confianza, pero no imposible. Esto muchas veces causa problemas entre el matrimonio, entre la pareja, porque ahí vienen ya los maltratos, ¿verdad? Puede que ya hayan malas palabras entre ellos, ¿verdad? Las guerras, hasta los golpes puede llegar también. Claro, y esto lo podemos solucionar por medio del perdón. Ahorita yo me quedé hablando de la infidelidad sexual o cualquier tipo de infidelidad. Claro que si ya esta infidelidad no se, vamos a ver, es que es diferente caer en pecado o vivir una vida en pecado. Pero ya cuando esta infidelidad es una constante, ya él o ella infiel, ya, entonces ahí ese ya es, perdón, que se le perdona y está bien, te perdono, ¿verdad? A la vuelta de los días, otra vez. Entonces esto ya se vuelve así como que, como cadenita, ¿verdad? Lo que tú decís, entonces ya no se vale. Se vuelve una constante. Entonces ahí ya es un caso que hay que tratarlo específico, ¿verdad? Entonces te decía, bueno, pero cuando hablábamos de guerra, yo te decía, los hombres y mujeres de guerra no construyen, está ahí en la Biblia, sino al contrario, las guerras destruyen. Vamos a ver, pensá en una película de guerra, o yo me ubicaba ahorita en Irak, aquello después de la guerra del Golfo, ¿te acuerdas? Golfo Pérsico. ¿Te recuerdas cómo se miran esas casas, esos edificios en el tiempo de guerra o después de la guerra? O vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O fue la primera, cuando los aliados en contra de los alemanes, y cómo quedó Alemania, cómo quedaron esas ciudades de Europa devastadas, destruidas. Yo en mi mente está esos edificios ya sin pintura, les falta ventanas, puertas, ya los muros derribados. Entonces te decía, porque los hombres de guerra no edifican, los hombres de guerra destruyen. Claro, tenemos que levantarnos, santo Dios, ya nos queda poco tiempo en esa guerra espiritual, por supuesto, y sí. Hombres y mujeres guerreros, guerreras, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La lucha que estás pasando en tu matrimonio no es contra sangre ni carne, es bíblico, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿de qué manera la vamos a ganar? Guerreando espiritualmente, no guerreando, tú decías. Entonces empiezan a haber insultos, empiezan a haber agresiones. Entonces todo esto causa deterioro en el matrimonio. Todo esto causa ruina, reproches. Tú tienes allí, ya leímos Job 2:9. Ya vamos terminando, ya nos queda poco tiempo. Amén, dice. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces vemos acá una esposa que en la condición que estaba Job, mira, ahí ya no vamos a hablar porque se nos fue el tiempo, pero ahí definitivamente vemos un gran reproche. Todavía eres íntegro de parte de aquel que todo el daño que te ha hecho. Mira, ya generamos deudas. Ya hice préstamo, ya doña Chonita ya no me quiere prestar en la tienda para comer, ya no tenemos calzado. O sea, mientras esta doña Jovita estuvo bien en su casa, la mujer más rica de ese país, todo iba bien. Pero cuando empezó a padecer, empezaron los reproches. Y mira, es que es diferente. Con esto no quiero decir de que cuando hay inconformidades en el hogar, él o tú o tu esposo o tu esposa se queden callados. No, hay un tiempo para poder hablar. Mira, fíjate que tal y tal situación, hay un tiempo para poder hablar y poder llegar a un acuerdo que estas diferencias no se vuelvan algo peor o algo mayor. Pero si las decimos reprochando
o en el tiempo de esas temperaturas altas, del problema, de las situaciones difíciles, creo que ahí nos estamos convirtiendo en hombres y en mujeres de guerra. En vez de edificar, estamos causando ruinas. Pidámosle sabiduría al Señor para poder hablar con nuestra pareja, para poder hablar con nuestro cónyuge de situaciones que no están edificando nuestra casa o situaciones que no nos agradan, pues. Hay cosas de alguna manera tan sencillas, tan simples, bueno, tal vez para uno, pero si no se hablan, por eso dice la palabra que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos. Vamos terminando ya, pero mira, ya que hablamos de Job, en el capítulo 10, ya no lo vamos a leer, pero allí Job lamenta su condición. En el capítulo 16, Job se queja contra Dios. Pero si miramos los 42 capítulos de Job, en ningún capítulo Job le echó la culpa a su esposa. O sea, no le reprochó a Dios, es como lo vimos en el Génesis, ¿verdad? Es que la mujer que tú me diste, es que la esposa que tú me diste, es que ella ha de tener la culpa. O sea, no buscó una culpable, no buscó un culpable. Job no le reprochó a la esposa, a doña Jovita. Entonces vemos, por eso te decía, pedirle sabiduría al Señor para recuperar nuestra casa, porque Job, así como Sara recuperó el deleite y Abraham también, vaya, si no, qué deleite de poder tener un hijo, de poder tener familia. Así también en el nombre de Jesús nosotros podemos recuperar todo aquello que el enemigo nos ha robado, pero necesitamos presencia de Dios. Necesitamos Espíritu Santo en nuestra casa. Con esto termino. Necesitamos el amor de Dios en nuestra casa. Si en la iglesia de Éfeso, de capítulo 2 de Apocalipsis, le dicen, pero tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. Mira, el amor es el que, mejor cierro acá. El amor es quien nos sustenta, quien nos mantiene. Dice 1 Corintios capítulo 13, el amor todo lo puede. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. Con el amor dejamos de ver quién gana más, quién aporta más. El amor de Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Con presencia de Dios vamos a recuperar. Nosotros nos incluimos también. Vamos a recuperar en el nombre de Jesús eso que hemos perdido, metas, sueños, eso que ya hablamos. El Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. El Señor quiere hacer cosas grandes en tu familia. Ocupémonos de buscar lo primordial, que es presencia de Dios. ¿Tú tienes algo? Sí, algo que yo veía muy importante, regresando con Adán y Eva, ¿verdad? Podemos ver que ella que tenía que andar buscando la comunicación con la serpiente. Y aquí vemos que antes de eso, ¿verdad? Una pensadita, saber ni qué problemas estaría pasando con Adán. Quizás una falta de comunicación, de comprensión, ¿verdad? Entonces esto lleva a nuestras vidas, que nosotros no tenemos que andar buscando consejos ni nada en la calle, tendiendo primeramente la comunicación con el Señor, ¿verdad? Y luego tenemos nuestra casa, nuestra iglesia, donde nosotros podemos pedir una administración con el pastor, con la pastora, para poderle contar nuestras cosas, recibir un buen consejo y orar por nosotros. Amén, aleluya. Estar cubiertos. Sabemos que tú mencionaste Génesis, ellos tuvieron miedo después a Adán y Eva, ahí sí ya se vieron desnudos ellos, ahí sí ya se avergonzaron. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad que tenemos un Dios grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Sobre todo juicio prevalece su misericordia, y esa misericordia está bien fuerte para nosotros. Queremos orar por tu vida, por tus hijos, por tu cónyuge, por tu familia, y que al finalizar este año, tal vez no mejor al finalizar, sino en el transcurso de este año, nos puedas contar testimonios, por favor. Nos puedas contar testimonio de las cosas grandes que el Señor está haciendo
en tu vida. Aleluya. Vamos a orar, por favor. Padre bendito que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Hemos creído un día, Señor. Te recibimos como Salvador y fuimos, Señor, llenos de tantas promesas que están en la palabra del Señor. Padre bendito, yo vengo bendiciendo cada hogar, Señor, cada familia, cada cónyuge, Señor, cada integrante de cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que este año todos podamos recuperar, Señor Jesús, todo aquello que dábamos por perdido, todo lo que el enemigo nos había robado, que podamos recuperar ese placer en nuestra familia, que podamos recuperar ese deleite como padres de familia, ese deleite como madres de familia, ese deleite como hijos, como hermanos, esa relación familiar tal vez deteriorada, esa relación conyugal, esa relación entre suegros, Señor, cada integrante de la familia, podamos recuperar ese deleite, ese placer que un día tuvimos, Señor Jesús. Cuando podamos volver a reunirnos con nuestras familias, Padre, poder tener esa libertad de platicar, ese gozo, ese amor que solo tú has puesto, Señor. Todo aquello que habíamos perdido, Señor, por medio de problemas, indiferencias, malos entendidos, Señor, por problemas económicos tal vez, Padre. Esas familias que se han distanciado tal vez por problemas, por una herencia. Esas familias distanciadas tal vez por problemas de distancia. Valga la redundancia, en el nombre de Jesús. Padre bendito, ponemos delante de ti cada familia. Sabemos que tú eres hacedor de milagros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos por lo que hoy has hecho. Que quede una palabra de esperanza en cada corazón, una palabra de esperanza en cada familia. Y te damos gracias por lo que mañana harás, por lo que el transcurso de este año harás. Ponemos cada familia en tus manos, por nombre, por apellido, Señor. En el nombre de Jesús lo dejamos, lo ponemos delante de ti, Señor. Todo afán, todo problema, todo lo que esté causando angustia, Padre, lo ponemos delante de ti, Padre bendito. Amén y amén. Tú nos ibas a decir algo, ¿no? Bueno, nos despedimos en esta noche. Seguimos siempre en contacto. Que la gracia, la bondad, la misericordia del Señor quede en tu vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que pasen muy buena noche.